Buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. El día de hoy les vengo a presentar lo que es la segunda parte sobre la investigación cualitativa del doctor Roberto Hernández Sampiña. Mi nombre es Antonio Ramos Chicara y estaré compartiendo este tema tan interesante. El día de hoy, a la vez pido disculpas si se escucha un poco de ruido, ya que yo en carretera interamericana y puede afectar un poquito el audio, pero trataré de ser más claro. Espero su comprensión. Gracias. Empezaré a presentar mi pantalla. Nos dice que el primer tema es la recolección y el análisis de los datos en la ruta cualitativa. La recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa nos dice que la recolección de datos, el investigador es el instrumento que ocurre en ambientes naturales, no se miden en variables y descubren conceptos y categorías. Análisis de los datos para realizarlo, el investigador se asocia en Atlas.t, Decision Explorer, Entograph y en vivo. También nos dice que en la recolección de datos es bueno tener anotaciones y bitácoras de campo, la observación, hacer entrevistas, grupos de enfoque, documentos y artefactos diversos, biografías e historias de vida. Por otro lado, los principales criterios de rigor o calidad son la dependencia, la credibilidad, la transferencia, la confirmación. Su proceso general es la regulación de los datos, la revisión de los datos, la organización de los datos, la preparación de los datos para el análisis, la definición de la unidad de análisis, la codificación abierta, la descripción e ilustración de las categorías producidas por la codificación abierta, la codificación axial, la codificación selectiva. Esta nos da la evaluación de calidad o rigor del estudio cualitativo, la evaluación de rigor o estudio cualitativo. Nos dice que sus procesos son las unidades de análisis, las categorías o códigos emanados de la codificación abierta en comparación de unidades, la frecuencia de presencia de las categorías, la agrupación de categorías en temas, relaciones entre categorías en hipótesis, modelos y teoría. También nos da un diseño de muestreo. Los casos o unidades de muestreo, primero se tiene que hacer la primera entrevista, luego una segunda entrevista, luego una tercera entrevista y si se requiere una entrevista cuarta. En la entrevista 2 tenemos que tratar de sacar la mayor información de datos para la recolección de datos. En la cuarta entrevista ya nos dice que nos tenemos que hacer una evaluación de muestreo inicial, la confirmación o ajustes, los análisis de datos, la unidad de análisis, las categorías emergentes, la unidad de análisis final, las unidades de análisis y las categorías finales. La unidad de análisis, las categorías de cuerpos semanal. Esto es una muy fuerte información, ya que neta necesitamos recolectar los datos, los antecedentes, todo lo que pueda interesarnos y sea valioso para nuestra investigación. Asimismo, nos permite tener una observación. Y nos dice que la observación es una cuestión de grado de la observación investigativa. No se limita al sentido de vida, sino a todos los sentidos. En la indagación cualitativa, los investigadores deben establecer formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interpretativos. Con ellos, como investigador, debe ser sensible, genuino y abierto, y nunca olvidar por qué estás en el contexto. Lo más difícil es crear lazos de amistad con los participantes y mantener al mismo tiempo una persona interna y otra externa. En cada estudio debes considerar que para adoptar el papel, en qué condiciones lo haces e ir acoplándote en circunstancias. Desde luego, adquiere siempre una postura reflexiva y procura minimizar la influencia que sobre los participantes y el ambiente pudieran ejercer.
tus creencias, fundamentos, experiencias de vidas asociadas con el problema de estudio. Se trata de que no interfieran en la recolección de los datos, para que obtengan la información de los individuos tal como la revela. La planeación. La planeación al inicio tenemos que apagar el móvil, al menos que vayamos a registrar información, platicar sobre un tema de interés o platicar sobre un tema de interés. Tenemos durante la entrevista que platicar sobre el tema de interés. Tenemos que escuchar activamente, mantener la conversación y no transmitir tensión. Después de la entrevista, elabora un resumen y transcribe la entrevista al final como parte de una de las interpretaciones que hagas. En las entrevistas, el propósito de las entrevistas es obtener respuestas en el lenguaje y perspectivas del entrevistado. El entrevistador debe escucharlo con atención e interesarse por el contenido y la narrativa de cada respuesta. Lograr espontaneidad y amplitud de las respuestas, así como que el entrevistado se relaje, evitar que el participante sienta que la entrevista es un interrogatorio. Es muy importante que el investigador genere un clima de confianza con el entrevistado y cultive la empatía. Se recomienda que el entrevistador hable algo de sí mismo para lograrlo. Hay temas en los que el perfil es mejor que otro. Si la entrevista es sobre la, por ejemplo, si la entrevista es sobre la depresión postparto, resulta muy obvio que una mujer es más adecuada para la tarea. También dicen no preguntar de manera tendenciosa ni induciendo la respuesta. Un error consiste en hacer que la mayoría de los matrimonios son felices. Son varios ejemplos los que podemos dar, pero sobre todo nos dice que la entrevista debe ser un diálogo y resulta importante dejar que fluya el punto de vista único y profundo del entrevistado. En las biografías e historias de vida. Esta es una forma de recolectar datos muy socorrida en la que la investigación cualitativa puede ser individual, puede ser personal y en estos sí suelen hacer entrevistas a profundidad y revisión de documentos. Entonces nos dice que las biografías tenemos que generar la mayor cantidad que podamos saber de una persona o de las personas afectadas. Es otra forma de recolectar datos muy socorrida. La investigación cualitativa puede ser individual, un participante o un personaje histórico, la colectiva, una familia, un grupo de personas que vivieron durante un periodo y que compartieron rasgos y vivencias. Para realizarla se suelen utilizar entrevistas en profundidad, de revisión de documentos y artefactos personales e históricos. Han aprobado ser un excelente método para comprender, por ejemplo, a los asesinos en serie y terrible padecer el éxito de líderes en diversos ámbitos. Entonces, como se decía antes, una biografía, una historia de vida se puede recolectar la información a través de una entrevista y seguir los pasos para una entrevista. La triangulación de métodos de recolección de los datos. Siempre y cuando el tiempo y los recursos te lo permitan, es conveniente tener varias fuentes de información. En la indagación cualitativa posees una mayor riqueza, amplitud y profundidad de datos. Si provienen de diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y de una mayor variedad de formas, la recolección imagina que pretendes entender al fenómeno de la depresión postparto en mujeres de una comunidad indígena y tu esquema de recobrar información incluye observación durante la inmersión en la comunidad, entrevistas con mujeres que la padecen, observación con sus familiares, observación inmediatamente posterior al parto, algún grupo de enfoque y de esta manera el sentido de comprender la depresión postparto en tal comunidad será que cínicamente llevas a cabo las entrevistas. Esta triangulación se nos da a base del ejemplo que dábamos hace un rato de la, de la de las mujeres, ¿verdad? Cuando quedan embarazadas, cómo afecta esto a la familia, entonces se puede ir sacando un dato. El análisis de los datos cualitativos. El análisis dice que es el proceso cuantitativo. Primero se recolectan todos los datos y luego se analizan.
Mientras que la investigación cualitativa no es así, sino que la recolección y el análisis ocurren prácticamente en paralelo. En paralelo. Por otro lado, diversos autores en conjunto han identificado más de 20 tipos de análisis cualitativo, entre estos el análisis de términos en contexto, análisis de dominio, análisis conversacional, análisis de discurso, análisis de contenido, análisis cualitativo, análisis semiótico, y entre otros. El análisis cualitativo es la acción esencial que consiste en que recibamos datos no estructurados a los cuales nosotros les proporcionaremos una estructura. Los datos son muy variados, pero esencialmente recuerda que consisten en observaciones del investigador y narrativas de los participantes. Esto nos da la recolección de datos de entrevistas, grupos de enfoques, observaciones, artefactos y codificación abierta. Codificar las unidades por comparación constante entre los elementos, la descripción de categorías, la definición de conceptualización del investigador, el significado de acuerdo a los datos analizados y ejemplos o ilustraciones de segmentos de contenido, unidades, comentarios, cifras de participantes en entrevistas o grupos de enfoque. También asimismo se nos da la revisión de datos, que es obtener un panorama general de los materiales, la organización de los datos que nos dice que nos permite determinar criterios de organizar los datos de acuerdo con los criterios. Esto nos da la preparación de los datos para el análisis. Seguidamente nos da una definición de análisis, que es elegir cuál es la unidad de análisis o significado adecuado a la luz de la revisión de los datos. Esto nos permite pasar a la siguiente, que es la codificación axial. Descubrir las categorías más relevantes de fenómeno o problema analizado. Esto nos da la codificación selectiva, determinar las categorías centrales que expliquen el fenómeno o un problema de la investigación. Esto, por último, nos da la evaluación que tenemos que realizar de la investigación, si tiene dependencia, si tiene credibilidad, si hay transferencia y confirmación y otros criterios. El investigador revisa también todo el material. El investigador identifica un tipo de segmento para ser caracterizado. Comunidad constante, ejemplo, en documentos en línea de párrafo, página, en las fotografías del cuadrante superior izquierdo o superior derecho. El investigador comienza a codificar y va evaluando si la unidad es apropiada del análisis. Y por último, el investigador puede considerar la unidad elegida como constante o cambiarla. Esto nos dice cuando veamos hace rato que nos va por segmento. Segmento 1, segmento 2, categoría 1, categoría 2, las reglas de codificación y la bitácora de análisis de campo que debemos realizar. Seguidamente, los pasos son la entrevista, la observación, el documento, artefacto, acotaciones y otros. Después, aquí nos sale un análisis de primera categoría. Después tenemos que volver a hacer la entrevista, observación, documento, acotaciones y otros. Este es un paso repetitivo para lograr tener la información requerida. Además de caracterizar las experiencias de los participantes, casi siempre los investigadores están interesados en cómo sus datos cualitativos iluminen el conocimiento de los fenómenos estudiados y generan teoría. Es lo que tratamos de sacar a través de esto. Después se nos da la revisión general de las fotos. Dividir los datos en unidades, codificar las unidades y reducir las categorías. Agrupar las categorías por temas es muy importante. Gran cantidad de varios segmentos de datos, 20 a 50 dígitos y códigos reducidos de 15 a 30 y códigos reducidos en 5 a 10 temas. La elección del diseño o abordaje de la investigación colectiva. Dice que los seres humanos utilizamos narrativas para expresar nuestras emociones, sentimientos y deseos. Narrativas diversas escritas, verbales y no verbales.
hasta artísticas, usando diversos medios desde papel y lápiz y hasta páginas en las redes sociales. Esto nos da también que podemos tener los análisis de datos cualitativos asistidos por una computadora. En la actualidad contamos con diferentes programas que nos ayudan y sirven de auxiliares en el análisis cualitativo. De ninguna manera sustituyen el análisis de uno creativo y profundo como investigar, simplemente facilitan la tarea. Entonces, esto nos ayuda un poquito para realizar lo que estamos haciendo. Eso nos da unos tipos básicos. Los tipos básicos es una teoría fundamental, las proposiciones que surgen durante los datos obtenidos en la investigación, los diseños etnográficos nos dicen que estudian grupos, organizaciones, comunidades y otras, analizan elementos simbólicos, la elección de diseño, construyen abordajes generales para responder al planteamiento del problema, somos abiertas y flexibles, diseños narrativos, analizan historias de vida y vivencia. Nos dicen que las partes de la investigación cualitativa es una teoría fundamentada, una teoría etnográfica, una narrativa, una teoría fenomenológica y una acción. La recolección de los datos nos dice que nos lleva una codificación abierta, eso nos lleva una codificación, la visualización de la teoría y la codificación selectiva también nos lleva a una codificación acción. La recolección de los datos nos da categorías preliminares. Las categorías preliminares nos dan una primera entrevista. La primera entrevista nos da las categorías refinadas. Las categorías refinadas nos permite hacer una segunda entrevista y nos permite tener categorías más refinadas. Esto nos da una saturación de información, pero a la vez nos ayuda a tener una investigación más profunda y más acertada. Las condiciones causales es la categoría 1, categoría 2, categoría 3. Esto nos dice que tenemos que tener unas condiciones contextuales en la categoría central, unas condiciones intervinientes. Es muy importante tener estrategias, acciones, interacciones y resultados. Y por supuesto las consecuencias que nos van a establecer las condiciones causales. Esto nos permite identificar la categoría central, la más importante por frecuencia de mención, determinar estrategias. Esto nos genera consecuencias y proponer condiciones, que es lo que nos permite organizar modelos y visualizar. Entonces aquí ya tenemos que van a tener un análisis, tenemos que tener un planteamiento de problema, una perspectiva teórica, un instrumento de los datos, una recolección de los datos, ilustrar las categorías, tener la definición inicial de las categorías. Tenemos que tener una codificación abierta, agrupar categorías con términos mayores, descubrir patrones, tener una codificación racial, revisar unidades, categorías, ejemplos y procesos. Se requieren más datos, validar la teoría con los participantes y elaborar el reporte final. Para elaborar el reporte final tenemos que validar la teoría, se requieren más datos, recolectarlos y no hacer reportes. Tenemos que tener un diagnóstico, unas ideas, pensamientos, un estilo de vida, pérdida de independencia, depresión, sistema de salud, falta de apoyo y sentimiento. Y también nos dice que para la investigación cualitativa tenemos que tener un contexto, el lugar, el tiempo y las características, las caracterizaciones participantes de la historia o sucesos y movimientos de las participaciones en la historia. También nos dice que es el problema, o sea, de las preguntas a ser respondidas y la resolución de otras. La condición personal, las emociones, los valores con otros, la situación del ambiente físico, la continuidad pasado, presente y futuro. También nos dice la investigación cualitativa que los seres humanos utilizamos narrativas para expresar nuestras emociones, sentimientos y deseos, narrativas diversas, escritas, verbales, no verbales y hasta artísticas, usando diversos medios, desde papel y lápiz hasta páginas. Para la concepción o diseño del abordaje en la investigación, debemos decidir el abordaje fundamental del estudio.
durante el trabajo de campo y es otro tiempo que se recolectan los análisis y datos. A lo mejor, entonces, más que todo la investigación cuantitativa nos dice que tenemos que tener un trasfondo en lo que es y tener bien basadas nuestras bases para realizar una información. También tenemos que desarrollar una narrativa general que incluya las categorías y temas comunes y diferentes, presentados individualmente, así como sus vínculos dentro del contexto. El producto es una descripción del fenómeno fenomenológico común y las categorías emanadas a partir de las experiencias. Espero que haya podido contribuir en este tema y se me haya entendido. Eh, y es un muy excelente tema que nos da las pautas para cómo poder investigar de una mejor manera. Gracias.